fuimos a la ciudad de Oaxaca y visitamos a varias dependencias, buscando la manera cómo bajar recursos. Entonces en una oficina los dijeron, dice, ustedes dicen, no aparecen como una raza registrada ante la sociedad aquí. Aquí la que aparece nada más es la raza indígena y ustedes por lo tanto no tienen derecho. Sacó la pistola y les dijo que no los mataba porque no tenía el deseo de matarlos, pero por la parte de él los mataba porque nosotros para él éramos unas ratas. Como matarlos a nosotros, dijo que era como matar a cualquier perro, dijo. Desde que empecé, el señor presidente, su hermano, el alcalde municipal y el candidato me estuvieron amenazando. He recibido llamadas anónimos que me van a matar. Ya no existe uno en este mundo que es un estorbo. Son verdaderos ajusticiamientos que buscan desaparecernos porque el agresor teme ver en sí mismo lo que combate en nosotros. Toda persona en este país tiene igualdad en derechos, igualdad en dignidad, y eso hace, independientemente de cómo se vista, su edad, el lugar en donde viva, su condición socioeconómica o sus preferencias o ideología. Cualquiera de nosotros pertenece al grupo de los otros, a esos que son discriminados. No hay mejor lugar que el Museo de la Memoria y Tolerancia para reflexionar en torno a lo que podemos hacer como sociedad civil para enfrentar a la discriminación. Hemos documentado varias historias sobre discriminación, pero también hemos documentado cómo la sociedad civil enfrenta esta terrible realidad de la discriminación. La discriminación presenta distintas formas de limitar al otro, de excluirlo y no reconocer sus derechos. Discriminar es negar la posibilidad de una plena existencia a quien es distinto, a esos otros que también somos nosotros. Los discriminados son muchos: las mujeres, la infancia, las personas de origen indígena, los jóvenes, las trabajadoras del hogar, las personas de la diversidad sexual, los negros mexicanos, las personas con discapacidad. ¿A qué grupo social perteneces? ¿Cuál fue el último episodio discriminatorio en el que participaste como discriminador o como discriminado? Es una cuestión que se ha ido formando históricamente, culturalmente, que está en relación con el contexto, con la desigualdad socioeconómica que existe en algunos lugares, con la desigualdad en el acceso a la educación, con las formas de organización que vamos haciendo a través de las cuales los grupos cada vez más nos relacionamos con quienes son similares a nosotros, con quienes son de nuestro medio socioeconómico, con quienes piensan políticamente igual, con quienes son de la misma preferencia sexual, de la misma iglesia, del mismo entorno, ¿no? Resulta paradójico que nuestra sociedad reconozca la discriminación de las mujeres como una realidad y aún así se les discrimine. Cuando una mujer se atreve a decir basta y decide trabajar a favor de los suyos, cuando se atreve a contender por la presidencia municipal de su pueblo, enfrenta al atávico machismo. Desde que empecé, el señor presidente, su hermano, el alcalde municipal y el candidato me estuvieron amenazando. He recibido llamadas anónimos que me van a matar, que van a matar a mi familia, que yo me retire de esto, de la política, que esto no es para mí. La encuesta nacional sobre discriminación, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, con el apoyo técnico de la UNAM en ADIS 2010, revela que en México más del 66% de mujeres considera que a las mujeres se les pega mucho, que se ejerce en contra de ellas esta forma brutal de violencia. La violencia sufrida por los niños y las niñas al interior de su hogar representa de manera cruda la forma en que sus propios padres les niegan sus derechos. Mi papá se enoja con mi mamá y empieza a aventar cosas y en momentos nos avienta cosas a mí y a mi hermana y sí nos ha lastimado. No puedo proteger tus derechos, no puedo acompañar tus derechos porque a mí tampoco me los están respetando, ni en mi trabajo, ni en la comunidad, ni en la clínica, a veces en las escuelas, ¿no? Entonces es a veces una cadena de discriminación que pasa de padres a hijos, una cadena de pobreza y desgraciadamente ahora también una cadena de violencia. En el otro extremo de la vida se encuentra el abandono de que son víctimas los adultos mayores.
Ay, pues se vive lo peor de la vida. ¿Por qué? Porque uno ve que ya no existe uno en este mundo, que es un estorbo. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2010, 4 de cada 10 personas adultas mayores consideran que el principal problema que enfrentan es la dificultad para encontrar trabajo. Otras personas en el México del siglo XXI sufren lo que se puede considerar una discriminación histórica. De acuerdo a información de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2010, poco más del 19% de las personas de origen indígena perciben como su principal problema la discriminación, al que le siguen la pobreza y el desempleo. Cuando se es indígena, mujer y joven, concurren diferentes formas de exclusión, de denegación de derechos. De hecho, cuando yo estuve trabajando en el Estado de México, me discriminaba mucho por ser indígena. A veces me trataban mal. Y es cosa que no debería de pasar, porque no se dan cuenta, pero lastiman a las personas. La lastiman y sí, su autoestima baja mucho. A otros más, como los negros mexicanos, ni siquiera se les reconoce su existencia. Sobreviven en el olvido y la desatención de las instituciones. Fuimos a la ciudad de Oaxaca y visitamos a varias dependencias, buscando la manera como bajar recursos. Entonces en una oficina los dijeron, ustedes no aparecen como una raza registrada ante la sociedad aquí. Aquí la que aparece nada más es la raza indígena y ustedes por lo tanto no tienen derecho. Y esa es una discriminación que la verdad sí me dolió y me sigue doliendo. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2010, una tercera parte de las personas dedicadas al trabajo en el hogar consideran que el mayor problema que enfrentan son los sueldos bajos. Eso es lo penoso con lo que sucede con nosotras las empleadas del hogar, que la discriminación que recibimos es de mujeres, que no valoran nuestro trabajo, siendo que nosotras somos las que hacemos lo que ellas no pueden hacer por su situación laboral, por la vida que tienen que llevar. Las trabajadoras del hogar son víctimas de la forma más acabada de explotación laboral. En la realidad de su espacio de trabajo, en el encierro de puertas adentro, donde se violan los derechos, se dan casos del grave delito de trata de personas. Yo llegué hace como casi 4 años acá a México. Y ellos me trajeron, pues, ofreciéndome un buen sueldo, todo, ¿no? Un buen sueldo, buen trato, todo, pero cuando llegué aquí no era así. El sueldo era de 2,200 pesos. No eran ni los 5,000 pesos o $400 creo que estaban ofreciendo ellos, pero en peso era 5,000. Después de ser mantenida en cautiverio, la situación de Doris empeoró al enfermar. Pues hacía todos los quehaceres en la casa, desde las 6 de la mañana, dar el desayuno a los niños, hacer la limpieza, cocinar, el lavado, el planchado, todo, la limpieza profunda de un departamento grande. Casi trabajaba de día a noche. También quienes buscan la vida, más allá de nuestras fronteras, ven violados sus derechos. Muchos de ellos se encuentran con la muerte en el camino, en el desierto. Empezó a llover en la tarde, ya como las 6. Cayó el agua y después empezó el agua con aire, pues mojamos todos y ya no dijo nada, pues mi esposa como que se le entumió la boca, todas las manos como que se le quedó tiesa, pues. Y ya pues no pudo hacer nada, ya no pudo hablar nada. ¿Y ahí tú buscaste ayuda ahí en la carretera? Anduve corriendo allí buscando a ver si encontraba un carro, ahí dejé a mi esposa solita, pues fui corriendo para allá y otra vez regresé para allá y nada, pues. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2010, 6 de cada 10 migrantes consideran que en México se respetan poco sus derechos. Los migrantes venidos del sur, los transmigrantes,
son considerados por el crimen organizado y por las autoridades corruptas mercancía desechable. Pues cuando los íbamos a meter, los agarraron unos policías y los robaron todo el dinero, los armaron a la pared y empezaban con un registro, estaban el gorro, los bolsillos y todo, y lo sacaron todo, pues, hasta la mera orilla del pantalón, y lo sacaron los 300 pesos, al otro lo golpearon y como no les quiso dar el dinero, les dijo que eran unos perros, unos ladrones, entonces se enojaron y le sacó la pistola y les dijo que no los mataba, porque no tenía el deseo de matarlos, pero por la parte de él los mataba, porque nosotros para él éramos unas ratas. Como matarlos a nosotros, dijo que era como matar a cualquier perro, dijo. La discriminación se prodiga gracias a la ignorancia. Quienes viven con VIH saben bien que en ocasiones los primeros en discriminar, en despreciar, son los parientes más cercanos. Los datos son contundentes. Según la encuesta nacional sobre discriminación en México, ENADIS 2010, 3 de cada 10 personas en México no permitirían que en su casa viviera una persona que vive con VIH. Tengo 12 hermanos. Pues la mayoría, pues, la mitad se puede decir me aceptó y la mitad no, ¿no? O sea, perdí hermanos, perdí familia. Ahora cuando yo llegué a mi casa, porque mi mamá ella me dio un departamento para mí, ¿no? O sea, ¿sabes qué es tu departamento? Yo te lo regalo. Pero yo todavía todavía no me moría, yo llego y ya mis hermanos estaban repartiendo mi casa. En el último eslabón de la pirámide social se encuentran las poblaciones callejeras. ¿Qué es lo difícil en la calle? Pues la verdad es tener dinero. Luego a veces tú les pides una moneda, te dicen ay a la vuelta y ya después se van por otro lado y pues eso no me gusta a mí, ¿no? Pero pues yo la verdad, mira, yo me subo a los micros y vendo pues mis tarjetitas de San Judas Tadeo, de la Virgen de Guadalupe, pues yo nada más con mi pareja, ¿no? Mi esposo. Quienes encuentran en la calle la posibilidad de la supervivencia son víctimas de distintas formas de explotación. Sobra quien les venda droga, quien criminalice a la pobreza. Hay policías que nos dan drogas a cambio de que, o sea, que estemos con ellos o nos dicen que si no, que nos van a llevar así o no sé. En México, según información de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2010, 6 de cada 10 personas considera que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad. En ocasiones, discriminación y pobreza van de la mano. En otras, la estigmatización procede de falsas ideas, de clichés de todo tipo. Mira, la discriminación no es lo mismo que la pobreza, pero va muy aparejada. La pobreza es uno de los factores por los cuales más se discrimina a las personas, por los cuales de lo que más desiguala a las personas, ese desequilibrio en los ingresos, en la posibilidad de tener recursos para consumir, en la posibilidad de poder tener los medios propios para el desarrollo. Yo creo que podríamos decir que la discriminación empobrece, porque te limita oportunidades, te limita ejercicio de derechos, pero la pobreza discrimina. La pobreza te hace una persona que estés en riesgo de discriminación, incluso si no eres una persona indígena, si no vives en calle, si no eres mujer o si no eres un adulto mayor. Si se mira bien el entorno de cualquier ciudad de nuestro país, se descubre el paisaje de la discriminación, de que son víctimas las personas con discapacidad. Nuestras autoridades diseñan una ciudad para normovisuales y pasamos desapercibidos los que en algún momento tenemos alguna discapacidad. Somos minoría, pero hay algunas palabras que yo he escuchado, que yo creo autoridades, y no autoridades, sino hasta simples vecinos o personas dueñas de las casas por donde pasamos,
deberían de tener en mente que todos traemos de alguna manera el boleto de la discapacidad. Según la encuesta nacional sobre discriminación, los 3 principales problemas que señalan las personas con discapacidad son el desempleo, la discriminación y el no ser autosuficientes. En ocasiones, los prejuicios, el temor a la diferencia engendra el desprecio al otro. Son verdaderos ajusticiamientos que buscan desaparecernos porque el agresor teme ver en sí mismo lo que combate en nosotros. Según la encuesta nacional sobre discriminación, 1 de cada 2 personas pertenecientes a los grupos de la diversidad sexual considera que el principal problema que enfrenta es el de la discriminación. Quien asume su diferencia enfrenta la estigmatización. Sí, he buscado mucho trabajo y pues no me lo puedo dar por discriminación de uno, lo que es uno transgénero o gay, que luego lo ven a uno de arriba abajo y ya no te dan trabajo. Según datos de la encuesta nacional sobre discriminación ENADIS 2010, el principal problema que los jóvenes mexicanos dicen enfrentar es la falta de oportunidades de empleo. A los jóvenes se les excluye, se les clausura el futuro. La más grave de las consecuencias de esa exclusión es el suicidio. Pero cuando hablamos de suicidio hablamos de varias cosas. Uno son las muertes por suicidio, que sabemos que en los jóvenes es la tercera causa de mortalidad. Pero también hay lo que llamamos conducta suicida, que son ideación suicida, que son ideas, estar pensando sobre el suicidio. Lo que son planeaciones suicida, que las personas elaboran un plan, y luego intentos de suicidio. No todas las personas con un intento de suicidio hacen un plan previo. En adolescentes, aquí en la Ciudad de México, aproximadamente 10% de los adolescentes nos dicen que alguna vez en su vida han pensado en el suicidio, y 4% han elaborado un plan y 4% han realizado algún intento de suicidio. No es fácil reconocerse en el espejo de la discriminación, pero cuando reconocemos un problema, empezamos a solucionarlo. Toda persona en este país tiene igualdad en derechos, igualdad en dignidad, y eso hace, independientemente de cómo se vista, su edad, el lugar en donde viva, su condición socioeconómica o sus preferencias o ideología, eso la hace ya sujeto de derechos y digno. Reconozcamos las diferencias, reconozcamos al otro que somos nosotros. Ante la negación de la existencia, ante la discriminación institucional, Época, organización de la sociedad civil, trabaja a favor de los suyos, los negros de Guerrero y Oaxaca. Hemos sido marginados y olvidados, tanto por gobiernos de uno como de otro, ¿sí? Y nuestros derechos han sido pisoteados, han sido prácticamente nulos en este México. Y esta es una prueba, esta comunidad es una prueba, es una muestra de la vil pobreza en la que vive la raza afromexicana, la raza negra, nuestra raza. Y por eso es que Época está reivindicando y luchando hasta poder alcanzar el respeto a nuestros derechos como seres humanos que vivimos en este país de México, que es muchas veces injusto. Muchas mujeres rompen con el yugo de la violencia intrafamiliar, una labor realizada desde la sociedad civil. Tú me dirás, ¿qué es una vida libre de violencia? ¿Qué es vivir en el buen trato en la familia? Y yo les diría que es algo muy sencillo. La definición sería lograr el ejercicio de los derechos. Lo primero que hay que hacer es reconocerse. Cuando yo tenía aproximadamente como 6 años, pues me daba cuenta que
que estaba en un cuerpo equivocado, que era un niño, pero que yo me sentí una niña. Entonces, pues ahorita que llevo las terapias con el sexólogo, con una endocrinóloga que me atienden en el DF, pues ya me siento mucho mejor, como que ya se completó todo lo que andaba buscando. Desde hace más de 30 años, las organizaciones de la diversidad sexual han tomado la palabra para exigir el reconocimiento de sus derechos. Todas esas formas de sujeción, de control, de opresión, lo que tiene como consecuencia es el tratar a las personas de manera indigna, el vulnerar sus derechos. Para enfrentar la discriminación laboral, las trabajadoras del hogar se han organizado. No hay un reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar por parte de las personas que las contratan, pero peor aún cuando el Estado sigue avalando este no reconocimiento de nuestros derechos como trabajadoras del hogar y que muchas de las veces insistimos que haya una ley que pueda una trabajadora trabajar dignamente y que goce de todos los derechos que tiene cualquier trabajador o trabajadora. Quizá lo logrado por quienes viven con VIH debería de seguirse como modelo de una distinta relación, más horizontal, entre médicos y pacientes. Uno va bajando el miedo en la medida en que te informas, Víctor. En la medida en que asumes estos derechos, te vas dando cuenta que tu vida depende de tu conocimiento, no solo del conocimiento del médico. O las personas que viven con VIH que están acudiendo a los centros de salud, pues muchas veces saben mucho y quieren y exigen información, exigen qué se les está dando y cuestionan si ese es el tratamiento que se les debe tomar. Entonces muchos médicos no quieren tener esa relación ya de tú a tú con la persona que están tratando, sino quieren tener esa relación jerárquica que siempre se da del médico hacia arriba y ordenando lo que se debe hacer al paciente, ¿no? Hay quien trabaja por los adultos mayores. En el corazón del barrio de Tepito, de la Ciudad de México, se fraguó un modelo de apoyo que reivindica los derechos de quienes nos antecedieron en el camino. Nosotros trabajamos sobre todo en el área de salud, en cuanto a la parte más de asistencia. Trabajamos el área de vivienda, tenemos las 27 viviendas para aquellos adultos mayores que no tienen dónde vivir y en lugar de vivir en la calle, bueno, afortunadamente disponemos de esas viviendas que se les dan como dato y es como su casa, su vivienda se les respeta y sí se busca, bueno, que estén en buenas condiciones, que no siempre es tan fácil conseguirlo. Luego tenemos acompañantes de adultos mayores para aquellos que empiezan a tener ciertas dependencias, que ya les cuesta bañarse, que no hacen la comida, para que no les falte nada y estén lo mejor que se puedan. Luego tenemos el área que es para nosotros muy importante de convivencia, en donde se reúnen los miércoles, cada quien trae su itacate, cuando falta o cuando se puede, bueno, comparte, también pone su itacate para que convivan y tengan actividades en las tardes, ¿no? Los jóvenes no son un problema, son una esperanza. Bueno, estamos haciendo un proyecto que se llama Sembrando Futuro. ¿Para qué lo vamos a hacer? Vamos a crear invernaderos por medio de material reciclado. Decidimos hacerlo ya porque, pues, para hacer un futuro para nosotros mismos, ya que los jóvenes pues ahorita no tenemos la oportunidad tal vez de trabajar, no nos dan esa oportunidad en empresas, no nos dan la oportunidad de demostrarles que podemos hacer algo, sino que en vez de eso pues como que nos alejan de la sociedad y pues para eso mismo queremos con esto demostrar que sí lo podemos hacer y que nosotros solos podemos empezar algo como un proyecto y como lo que es esto. Como hemos visto, la discriminación persiste y atenta en contra de los derechos de distintos grupos, como las mujeres, la infancia, las personas de origen indígena, los jóvenes, las trabajadoras del hogar, las personas de la diversidad sexual, los negros mexicanos, las personas con discapacidad. Pero también persiste el reclamo, la organización de quien pertenece a estos grupos, el trabajo a favor de que sus derechos sean reconocidos, el derecho a ser diferentes, el derecho a enriquecer la diversidad humana, el derecho a una vida digna. ¿Cómo llevar al terreno de la práctica social de la vida cotidiana estos avances legislativos, jurídicos, que de alguna manera prescriben la discriminación en nuestra sociedad? ¿Cómo hacerlo, Ricardo? Mira, ese es siempre
una cuestión muy importante y un asunto difícil de resolver. Las leyes no modifican las prácticas sociales, no modifican las convicciones, no modifican las formas de percepción de la realidad. Si hacen una ley, no te modifica tú lo que tú piensas sobre un grupo de población en particular, que te guste o que no te guste, pero las leyes sí establecen límites. Lo que hacen las leyes es determinar cuál es el tipo de forma de convivencia social que queremos en esta sociedad, qué se vale y qué no se vale. Y una cuestión muy clara y muy fundamental que determina la ley en torno a la discriminación es que nadie puede ser humillado, nadie puede ser vejado, excluido, negado algún tipo de servicio, negado algún tipo de derecho en razón de sus condiciones de identidad. Nos encontramos en la sala del poder de los medios de comunicación, aquí en el Museo Memoria y Tolerancia. De verdad que indigna este pésimo humor. También indignan los clichés, los cartabones, los estereotipos. Y vale la pena preguntarse aquí, en esta sala, precisamente qué podemos hacer los medios para terminar con la discriminación, para abatir estos procesos culturales que generan discriminación. La pregunta está en el aire. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Nosotros los Otros.